comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, queremos darte la cordial bienvenida a un nuevo programa de Trascendencia Financiera en el cual queremos compartirte conocimientos, herramientas y particularmente el día de hoy, inspiración que te ayude a poder trascender en tus finanzas. ¿Y qué es trascender en tus finanzas? Pues bueno, es honrar a Dios con la buena utilización de los recursos que te permite administrar, es tener para las necesidades y deseos de tu familia, pero también que podamos estirarnos en generosidad para poder apoyar a una mano amiga. Así que te damos la cordial bienvenida. Esperamos que te pases un momento fenomenal porque hoy tenemos un programa de Inspiración TF, el cual no te puedes perder. Y si eres joven o te sientes joven, entonces este programa tiene una especial dedicatoria para ti el día de hoy, el cual tenemos un invitado especial que ya lo vamos a presentar en breve para que te puedas inspirar a poder, como es el objetivo del programa, trascender en tus finanzas. Pero antes de eso, quiero darle la cordial bienvenida a mi amigo y coanfitrión del programa. Oiga bien, dije amigo y coanfitrión, porque antes que coanfitrión es mi amigo Mario López Salguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Como les recordamos, nosotros en Trascendencia Financiera lo que buscamos es que no solo se mejoren sus finanzas, sino que trasciendan. Para trascender, nos damos cuenta que muchas veces encontramos problemas, situaciones, momentos donde nosotros pues, sentimos como que flaqueamos, como que tenemos muchos problemas y no podemos salir adelante. Para eso hemos diseñado nuestros segmentos, como ustedes saben, usualmente, siempre lo hacemos, donde hacemos una serie donde hablamos de un tema de 3 o 4 programas y ponemos lo que llama César, una limpieza de paladar, donde entre una serie que tiene un contenido fuerte y otra serie ponemos algunos programas como lo que es el libro de Trascendencia Financiera, pero uno de los que personalmente me gozo con las historias es el de Inspiración TF. ¿Quiénes son las personas que invitamos entre Inspiración TF? Son personas que han avanzado. Usualmente son personas que han tenido retos en su vida. Hemos tenido personas que ya son mayores, otros que son jóvenes, como nuestro invitado de hoy. Y lo que queremos es que ustedes se la gocen, se entretengan y si están escuchando en el podcast puedan compartir estos momentos para que si alguien tiene algún problema o ha pasado una situación similar a la de nuestros invitados, se inspiren y salgan siempre adelante. Así es, así que como bien lo mencionabas, Mario, hemos tenido personas de 8 décadas, 6 décadas, 7 décadas, 4 décadas y hoy vamos a ver de cuántas décadas, pero tenemos como invitado especial el día de hoy a David Carrillo de Flis Libros. Así que bienvenido, David. Qué gusto poder tenerte en el programa. Agradezco a Jorge Aldana, que fue quien nos hizo la conexión para estar el día de hoy y tenerte en el programa y nos compartes tu historia. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias también por la invitación y muy contento de venir y compartir con ustedes un poquito. Yo creo que es obligatorio que nos contés, si no nos querés decir, bueno, es que sos hombre, porque a las mujeres no les gusta mucho contestar esa pregunta, pero para que te puedan ubicar quienes no te están viendo, ¿cuántos años tenés, David? Sí, 27 años. 27 años. Estamos invitando a una persona de 27 años para un programa de Inspiración TF. ¿Qué te parece, Mario? Que cada vez el promedio va bajando de edad. Sí, no es que te estés haciendo vos viejo, no. ¿Cuál? No, yo no. No sos chavorruco, vos sos ruco chavo. Y con orgullo, que eso es lo más simpático. Pues bueno, David, quiero que nos contes un poco de tu persona. Para quienes no te conocen, ya vamos a entrar un poco en la actividad comercial que estás realizando y esencialmente porque estás aquí en el programa, pero contanos un poco de tu persona, aquello que querrás compartir con la audiencia. Gracias, pues sí, primero gracias por la invitación y estoy contento de estar acá. Creo que es interesante ver cómo cuando uno va creciendo, ¿verdad? Ya 27 años, pues se escucha para mí ya no tan joven, ya encaminándome a otras edades. Ya te pasaron atropellando, pero horrible. Nos pasaron atropellando. A vos. Sí.
No voy a seguir ese comentario porque si no después nos ponemos en temas sensibles de edad. Vamos a girar el tema. Dale. Ya el tráiler ya lo pasaste, así que seguí. O sea, ya cuando uno tiene el doble del que el invitado y todavía dice, ya me siento no joven a los 27, ya uno dice, ya estuvo, ya. Sí, es interesante porque al final, pues, este proyecto de e-commerce de libros lo empecé un poquito antes de pandemia, ¿verdad? Pero como que ya siento historial o un poquito de pasado de qué recordar, entonces me acuerdo de cómo fui llegando a este momento en donde estoy. Siento que sí, lo siento como una escalerita, que a veces tocaba subir 2, pero después bajar 5. Uno llega a ver muchos problemas, que ahora ya no los veo como problemas, sino como aprendizajes, sí. ¿verdad? Aprendizajes en donde creo que la actitud, si uno se va a meter a emprender, creo que es bien importante, y de no ver esos fracasos como fracasos, sino como oportunidades de aprender, ¿verdad? Y cómo todo se va dando. Hay cosas que aparecen solas, pero hay otras cosas que uno se da cuenta que uno fue formando, ¿verdad? Entonces, desde niño, hablando un poquito de eso, creo que me doy cuenta, y ahora de grande me doy cuenta, que desde niño ya como traía esas ganas de vender, de ver y preguntarme por qué esa pelota está ahí, por ejemplo, o cómo puedo hacer para vender 3 pelotas, o será que eso se vende. Entonces, siempre con esa actitud que ahora me doy cuenta que tuve desde niño, que cuando estaba en primaria, por ejemplo, pude ver que muchos de mis compañeros les gustaba pintar hojas con dibujitos para pintar, y me di cuenta, y no me acuerdo cómo exactamente llegué, pero encontré una fotocopiadora donde me las daban a 25 centavos, y yo después ya llegaba a la escuela a venderlos a 50. Entonces, y me doy cuenta que durante toda mi infancia no solo me gustaba jugar de algo que quedara ahí, sino que sí me gustaba crearle la idea de una marca y de ponerle un proceso, y siempre le quitaba a mi mamá las cosas de una mesa y yo le decía que me la pasara para que fuera mi oficina. Entonces me doy cuenta cómo esa actitud o esas cosas que hacía de niño impactan ahora mi vida adulta, y que ya realmente se convirtió en mi trabajo diario, ¿verdad? Me parece muy interesante yo mismo ver esa retrospectiva de mí. Y darme cuenta desde que el colegio. Desde pequeño como que hay veces que hay personas que ya lo pueden llegar a traer, pero he ignorado muchas cosas y he ido aprendiendo, ¿verdad? A liderar personas, a saber cómo empatizar, cómo conectar con los clientes, cómo administrar bien los ingresos, ¿verdad? Porque eso es una cosa muy, muy importante, y que a veces uno no, eso sí siento que sí se va aprendiendo. Alguna persona que tenga esa habilidad, pues qué bien, pero creo que a veces cuando uno va a emprender, tiene que tener habilidades un poco de todo, a liderar, a administrar, a saber cómo vender algo. Cómo llevar tus números, todo, ¿verdad? Entonces, creo que es... Pero ¿crees entonces que para todos los jóvenes que están escuchando el programa, por lo menos lo que estoy escuchando de tu historia, es que habían 2 grandes características? Yo usualmente, que vengo de recursos humanos, le llamo las competencias. Uno es ser curioso. O sea, ser curioso es estar preguntando, le llaman el niño preguntón, pero el niño preguntón tiene su razón de ser, que es preguntarse cómo hacer eso, qué es lo que está pasando, cómo poder estar viendo oportunidades. Y el segundo es ver oportunidades. ¿Dónde hay una oportunidad de un problema para encontrar una solución? O en tu caso, ¿dónde hay una oportunidad de poder conseguir un producto y ser un comerciante o ser un emprendedor y poder mercadearlo o venderlo con una ganancia? ¿Crees que esas 2 son de las características que no solo en tu caso, sino que tus compañeros de tu edad son las características que deberíamos de estar buscando y desarrollando? Sí, yo siento que sí, y creo que podría llegar a ser una cuestión que tenemos mucho en común las personas que nos gusta emprender, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya cuando eso empieza a agarrar forma, uno se empieza a dar cuenta de las diferentes necesidades, ¿verdad? Que ya es una cualidad para cosas más específicas como las finanzas, el liderazgo, y esas son ya cosas que se van aprendiendo, o hay que encontrar personas que complementen eso en un proyecto, ¿verdad? Y ya vamos a llegar llamemos a lo que hoy día
tras tu larga trayectoria en la vida, que es este tema de Flies, no sé si es Flies o Flies, libros, me vas a corregir cuál es. Como sos bastante joven, contanos, luego de salir de colegio, te dedicaste a ser emprendedor, seguiste estudiando, pues, te fuiste a trabajar directo. ¿Qué fue tu vida después del colegio? Sí, yo salí de bachillerato y empecé un profesorado en tecnologías de la información y la comunicación. Por mi mamá, que ella siempre ha estado en colegios, había tenido ese acercamiento siempre con la parte de docencia. Y trabajé primeramente en algunos colegios dando clases de computación. Ok. También pues pasé por varios trabajos, que ahí fue también algo que me di cuenta que me daba cuenta que no podía llegar a trabajar para alguien exactamente. Lo intenté y porque pues obviamente siempre tal vez a través de la familia o los amigos más cercanos te van a orientar a tenés que trabajar, encontrar un buen trabajo. Pero cuando yo lo intentaba no podía, entonces no me acoplaba a eso. Entonces la parte de dar clases sí me ayudó un montón a poder, por ejemplo, hablar en público, poder empatizar con el grupo. Y yo le llegué a dar clases a niños pequeños de primaria, pero también de bachillerato. Entonces ahí igual, siempre seguía ese patrón de que yo no los ponía a hacer, por ejemplo, tareas o miren, hagan esto por los puntos, sino que yo trataba de, bueno, creemos un proyecto. ¿Cómo hacemos un proyecto que, por ejemplo, le facilite el ingreso de calificaciones a la persona de administración, por ejemplo? Entonces... Que nosotros usualmente llamamos eso un prototipo. Exacto. O sea, para mí es muy importante que en el sistema educativo se pudiera antes de ponerlo en práctica y rápido, ¿verdad? Tal vez no hay que dejar la teoría, pero a veces siento que se va 80% de teoría y 20% práctica. Es correcto. Para mí debería ser al revés, ¿verdad? Tirarlos al agua. Sí, ¿no? De hecho, digo, tengo un buen amigo que me decía, y lo peor es que este amigo, por más que lo trato de invitar a la radio, nunca acepta, pero él me decía que él empezó, imagínate, cuando era el tema de las computadoras, me dice, lo que se enseñaba en computación era Paint. O sea, ese era el super software, ¿verdad? Y si usted no sabe qué es Paint, no se preocupe, era cómo poder hacer algún dibujo en la computadora y había clase de Paint, o sea, ese era el tema. Y era clase de 6 meses, calcula, 6 meses para Paint. Y me decía, es que no debe de ser así. Y ya vemos la forma en la cual él pudo hacer un negocio interesante fue que le dijo, lo vamos a cambiar. Les dijo a los jovencitos, que eran obviamente que tenían la primera computadora, hagan una casa. Aquí está la herramienta y hagan una casa. ¿Y cómo se hace? Toquen, muevan, hagan, y dice que empezaban a ver cómo podían hacer una línea, cómo podían hacer el círculo, cómo podían hacer un rectángulo, cómo podían poner los árboles y todo el asunto. Pero dice que fue lo interesante. O sea, ya era en práctica al primer instante. Ya luego se les depuraba la técnica. Es decir, ¿sabes que este círculo que hiciste todo torcido? Hay una herramienta en la cual lo puedes hacer bien hecho. Pero entonces era algo como lo que estabas diciendo. Cómo no tanta teoría, sino cómo poner las cosas directamente al... Es mejor. ¿Cómo era la regla de oro? Era falla rápido, aprende rápido y sigue con el siguiente prototipo, pues, que es más o menos lo que estás mencionando. Sí, sí, correcto. Entonces, llamemos el poder compartir como maestro, te dio todas estas ventajas para lo que hoy realizas. Y me gustaría saber, cuando decías no encajabas ¿en qué? Cuando estabas en la línea laboral normal, que es un trabajo cotidiano para alguien más. Sí, básicamente pues yo empezaba o llegué a buscar trabajos primeramente pues obviamente para generar un ingreso propio desde el principio. Pero, por ejemplo, no me acoplaba a los horarios cerrados. Yo personalmente no puedo estar mucho tiempo en una computadora sentado haciendo algo. Entonces, sí me aburría y sentía la gana siempre de, bueno, termino mi horario laboral y qué me pongo a hacer, qué investigo, qué leo, qué hago, a qué curso me meto. Y ahí empecé a darme cuenta, por ejemplo, ya de la publicidad en Facebook, de cómo empezaba eso a impactar. Entonces, y ahí fue donde poco a poco me fui orientando a lo que hoy ya es el proyecto de
de Flies, ¿verdad? O Flies. Realmente eso fue en el camino que después también nos dimos cuenta que habían ese tipo de diferencias en el nombre, ¿verdad? Pero yo los fines de semana con 2 personas empezamos a hacer talleres presenciales de lettering, de escritura, y de lunes a viernes sí trabajaba. Entonces, eso que hacíamos los sábados fue el principio de lo que ya hoy es la tienda en línea. Es decir, ¿eso por qué lo hiciste? ¿Porque querías un ingreso más? ¿Porque te gustaba como hobby? ¿Qué fue lo que te motivó para que adicional a tu trabajo cotidiano tuvieras esta actividad los sábados? Sí, yo siento que siempre la parte del ingreso, ¿verdad? Siempre. Pero también siempre me ha gustado la idea de juntar personas, de aliarnos, de hacer algo juntos, ¿verdad? Y ahí es donde empieza todo lo de la práctica también, ¿verdad? Entonces, para sacar un taller de escritura, de lettering, eso ya conllevaba saber un poco de publicidad, saber hacer un diseño, ¿verdad? Saber cómo venderlo, qué nombre le vamos a poner, de recibir a los clientes, los seguimientos. Entonces, toda esa parte de hacer esos sistemas de, bueno, ahora vamos a usar Excel, pero después vamos a usar otra herramienta, esta no funcionó, cómo empiezo a hacer una prueba A y B en la publicidad. Entonces, eso es lo que a mí sí me emociona y me emocionaba desde ese momento y sentía que era lo que no me daban los trabajos específicos en algo, ¿verdad? Entonces, es decir, vos no dabas la clase de lettering. No. Vos armaste la infraestructura para que quien daba el taller, la clase o lo que fuere, él se presentaba y vos ponías a la gente. Sí, correcto. Entonces, ¿y cómo te fue en esa vuelta? Sí, fuimos 3 personas las que empezamos eso. Hasta la pandemia nos iba bien. Realmente sí, llegábamos quizás a tener unos talleres de lettering 30 inscritos, en los de escritura tal vez unos 15, ¿verdad? Y eran, posiblemente podíamos llegar a llenar 2 al mes, por ejemplo, porque siempre habían algunos que intentábamos y no se llenaban. Entonces ya empezábamos a ver qué otros. Pero eso fue hasta 2019 finales y empezando 2020, ¿verdad? Entonces, y la tienda en línea de libros sí estaba operando ya, pero vendíamos tal vez unos 5 libros a la semana. No era nada, era nuestra atención en esos momentos eran los talleres. Cuando empezó la pandemia, incluso hasta tuvimos que hacer reembolsos porque ya teníamos unos talleres vendidos. En Retaluleu, creo que estábamos haciendo algunos en Shela y tocó devolver. ¿Presenciales? Sí, presenciales. Estaban yéndose a Shela, a Reu, a hacer los talleres. Sí, ese iba a ser nuestro primer intento en Reu, por ejemplo. Y ya teníamos reservas y todo, pero en eso empezó la pandemia, cerraron todo. Y en ese momento eso se apagó. Pero la tienda en línea de libros subió, pues fue tremendo, que ni nosotros supimos cómo manejar ese volumen, porque en ese momento todas las librerías físicas cerraron, todo cerró, y entonces el comercio electrónico en ese momento también por todo este tipo de cosas de la pandemia empezaron a buscar en redes. Y nosotros ya teníamos ciertos seguidores trabajados, la página ya un poquito más movida, y nos tuvimos que acoplar al ritmo que los clientes nos demandaron. ¿En qué momento dejaste de laborar para la empresa que tenías fija, digamos, para la que trabajas para alguien más? Sí, no fue una empresa, sino pues sí tuve que pasar por a manejar Uber, estuve en call centers en español, por ejemplo, entonces fueron varios, ¿verdad? Incluso les hacía también contenido a algunas marcas, ¿verdad? Pequeñas, pero les producía el contenido. Fue en 2020 cuando ya me dediqué a Flies, cuando empezó la ola del e-commerce acá en Guatemala por la pandemia, fue donde ya me pude desligar de cualquier otro tipo de ingreso. Y de ahí para acá, pues ha sido a través de Flies que he logrado pues mantenerme, ¿verdad? ¿Cuál crees que fue el reto más grande que tuviste cuando estabas en ese proceso de estar trabajando? Y porque ese es un reto que muchos de los emprendedores nos comentan que es probablemente de los retos que más miedo les da y que de los que limita a que personas se involucren en temas de emprendimiento. Y es ese
conflicto entre cómo le dedicas, vas a estar trabajando todo el día de lunes a viernes en un trabajo tradicional o inclusive en tu caso que no era necesariamente tradicional, pero quieres un emprendimiento y quieres empezarlo a crecer y hacerlo desarrollar. ¿Cómo manejaste ese conflicto de tu trabajo del que te saca la tarea de ahorita y poder estar preparándote para el siguiente brinco? Sí, yo siento que siempre, bueno, y eso me pasaba, yo trabajando, por ejemplo, en el call center y ya pensando, voy a llegar a mi casa, voy a ver qué aprendo. Entonces, ¿cómo lo logré? Fue, siento yo, igual con lo mismo de la curiosidad. Quizás hasta en el Transmetro, cuando me regresaba a mi casa, me ponía a escuchar algo, miraba o me inspiraba en otros videos, en otros emprendedores. Y ese espíritu me fue orientando a que empezara a armarlo de los fines de semana. Y eso sí fue una buena transición entre mi vida laboral normal, pero ya me empezaba a dar un ingreso lo de los fines de semana. Y más que el ingreso, me estaba dando ya esa confianza de, bueno, ahora ya sé cómo se sube un anuncio a Facebook, cómo armo un flyer, un diseño, cómo hago seguimientos. Entonces, esas mismas habilidades son las que incluso ahorita todavía me sirven, ¿verdad? Entonces... ¿Y cuál fue el detonante para decir, ya necesito salirme del trabajo, en ese caso de call center, y dedicarte específicamente al emprendimiento? ¿Cuál fue ese momento donde dijiste, no, ahorita sí ya le tengo que apostar a este emprendimiento? Sí, me acuerdo. Es bien curioso porque pues siempre mi computadora ha sido mi principal arma, ¿verdad? Mi principal instrumento de trabajo. Me acuerdo que sí estaba en un call center solo para pagar esa computadora. Esa computadora. Ajá. Y me recuerdo muy bien que dije yo, bueno, es hora de lanzarme. Y yo sé que, bueno, no quise seguir en el call center. Era muy, muy, muy estresante, la verdad. Entonces dije yo, bueno, solo a los talleres, esto tal vez me va a servir y apoyar más para que logre llegar a esa cuota de la computadora. Y dije, creo que estuve primero 3 meses, después ellos me despidieron, típico de ese tipo de lugares. Me volvieron a llamar, yo estuve solo un mes más y les di mi carta de renuncia y les dije que ya no iba a seguir. Y ahí sí que con fe y confiar de que iba a fluir, me decidí cubrir esa cuota de computadora y otros gastos que obviamente tenía con los talleres. Y en esa transición de los talleres, realmente empezó la pandemia y fue donde ya no sentí que de un trabajo me pasé directamente a lo que hoy es Flights, sino que la transición fue con los talleres. Me sostuve todavía unos 3 meses a puros talleres y de ahí empezó el e-commerce de Flights a crecer y para acá, ¿verdad? Lo que me llama la atención de lo que nos estás contando, Dani, es de alguna forma nosotros otra vez queremos tener la oficina, la computadora, el equipo de ventas, la infraestructura, y en este caso estabas haciendo todo el esfuerzo para pagar la cuota de tu computadora. Es decir, y pues para los que han estado en un trabajo de contact center, pues mi hija hizo vacacionista de esta actividad y le digo, a mí me encanta como el tema del aprendizaje que tuviste más que los ingresos. No, a mí me gustaban los ingresos, sí, pero a mí me gustó el aprendizaje, le digo. Pero es muy cansado, agotador. Y algo que vos hacías al salir, que cualquiera podría decir, oigo música, no quiero saber nada de nadie y se acabó y estabas lejos de eso, viendo cómo podías aprender algo en ese tiempo de movilizarte de un punto a otro, que no es fácil. O sea, realmente creo yo que en buena medida esa hambre por aprender, me gustaría saber por qué esa hambre de aprender, por qué tenías algo que querías lograr, qué te movía a poder dedicar ese tiempo que podría haber sido de descanso fácilmente comprensible, en lugar de eso, utilizarlo para generar una destreza. Sí, se me viene ahorita a la mente una pregunta de ese estilo que pues me pasó, por ejemplo, con una persona que estaba conociendo. Entonces ella me llegó a preguntar, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cómo pasas tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Y yo me acuerdo que yo me quedé callado y realmente dije, ¿qué cuenta como hobby? Pero realmente ahí me puse a pensar. Ajá. Y me autoanalicé y me di cuenta que mi hobby era aprender o leer o ver videos. O sea, yo en mi tiempo libre a mí en lo personal, por ejemplo, no veo fútbol, ¿verdad? Tampoco miro muchas
series así, seriales y que me esté ahí. Entonces, siempre y cuando logro hacer eso o me intereso por algo, como que mi cerebro igual me da un estrés interno y me dice, mira, estás perdiendo el tiempo, hace algo productivo. Entonces, como mi hobby diría que es aprender cosas nuevas, escuchar, leer o ver videos, inspirarme de ver qué están haciendo en Estados Unidos, en España, e incluso en México, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podemos dar vuelta a un producto que se puede ver normal, pero de alguna manera la tengo que mercadear o hacer diferente, ¿verdad? Sed de aprender. Me gusta. Bueno, vamos a hacer con esto la primera pausa. Estamos en esta oportunidad conversando con David Carrillo de Flies Libros, en el cual nos está contando su travesía a través de este emprendimiento. Hoy una empresa en la cual pues ya nos va a contar cómo es que surge. Ya vimos un poquito de su historia inicial, pero bueno, vamos a hacer esta primera pausa. Recuerde comunicarse con nosotros, más 502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía, más 502 59 19 05 42. Y en esta oportunidad estamos en un espacio de inspiración TF compartiendo con nuestro invitado especial David Carrillo de Flies Libros. Que como lo dijimos al inicio, si usted es joven y ha querido emprender, pero no tiene la menor idea de cómo hacerlo y eso ha de ser muy fácil o es muy difícil, pues bueno, hoy le tenemos a una persona realmente joven, no ruco chavo. Que se siente ya grande cuando tiene la mitad de edad. Que se siente grande cuando tiene 27 años. Bueno, entonces, que nos está compartiendo cómo ese sed de aprendizaje era lo que de alguna forma lo mantenía inquieto para ver cómo se podía vender, cómo se podía hacer mejor, cómo puedo aprender a vender en línea. Y pues este par de actividades o 2-3 actividades antes de que realmente dedicarse a lo que hoy es Flies Libros. Quizás antes de arrancar ya con Flies Libros, quisiera preguntarte algo que seguramente nuestra audiencia joven y quizás los no tan jóvenes también se puedan preguntar. ¿Cómo arranca rápido un joven? Es decir, ¿cómo es un arranque rápido, un fast start? ¿Cómo? Porque uno tal vez conforme va creciendo, tiene esposa, hijas y un montón de cosas, piensa muchas cosas, ¿verdad? Muchas variables, pero cuando estás joven, ¿cómo le dirías a un joven cómo se arranca rápido? Sí, yo creo que en no repensar mucho y también en tener uno la disposición mental de no querer todo perfecto, ¿verdad? Eso no va a pasar. Entonces, y también está bien aprender, eso es clave, ¿verdad? Pero no solo aprender y no atreverse ya a hacerlo en el mundo real. Entonces, a mí, por ejemplo, con la publicidad fue lo que me sirvió bastante porque yo empecé vendiendo los libros, incluso no teniéndolos. Entonces, yo solo ponía las portadas y empecé a venderlos, ¿verdad? Sin tenerlos. Entonces ya después, pues ahí seguiremos platicando de ese tipo de cosas. Pero lo que me sirvió fue rápido, aventarme rápido y eso sí, a probar, porque yo puedo pensar que quizás poner 3 libros acá va a funcionar, pero después el mismo público me va a decir, miren, y no tenés tal otro libro. Entonces ellos mismos son los que lo orientan a uno y como decías al principio, ¿verdad? Es ese cliente o el mercado el que te va orientando mucho a dónde ir y también no encontrar, y eso es bien importante, siento yo, en no pensar en ser el producto más innovador y nuevo. Si no se puede agarrar una industria requete tradicional, pero yo la puedo mercadear diferente, yo la puedo hacer ver diferente, hacer sentir diferente. Entonces tampoco quebrarnos la cabeza con, por ejemplo, si vamos a crear una aplicación, de que sea la aplicación remoderna y diferente. O sea, podemos agarrar una idea que ya existe, pero la vamos conectando con otras cosas. O cómo lo podemos vender a través de otros canales, ¿verdad? Entonces, o cómo se puede volver más eficiente. Siento yo que es clave para tirarse. O sea, si ustedes quieren atreverse a vender playeras, por ejemplo, está bien, porque van a aprender un montón. Y eso,
sin duda alguna les va a ir forjando habilidades que después les van a servir en próximas cosas, ¿verdad? No con el primer producto o servicio que empiecen van a terminar, ¿verdad? Pero si te das cuenta, uno de los retos más grandes que estás mencionando es de que muchas personas creen que para poder entregar rápido deberían de haber tenido los libros físicamente. Y ahí lo que te está haciendo es que te está amarrando a poder ser ágil en el momento de los cambios de los patrones y lo que el cliente quiere. ¿Cómo identificas, obviamente por las ventas es uno, pero cómo identificas cuáles libros son o cómo apostás a qué libros se van a vender o cómo es que estás teniendo el pulso del cliente con una librería virtual, para tener una idea? Es más, si querés, hagamos una pregunta previa, porque nosotros sí sabemos de la historia. Contanos qué es Flies Libros, Sí. porque de alguna forma que creo que para Ya voy adelante. nos ha dado y rasgos de que eso es a lo que se dedica, pero contanos un poco qué es Flies Libros. Sí, realmente con Flies nosotros somos una tienda en línea especializada en libros por el momento, ¿verdad? En donde nosotros no tenemos un stock como tal. Entonces nosotros solo compramos a los proveedores o distintos proveedores los libros que ya tenemos asegurados y vendidos. Eso siento que ha sido clave para poder continuar. Y yo creo que eso también es importante si uno va a empezar a encontrar algún modelo de ese tipo, que no nos forcemos a tener que invertir 20,000, 30,000, ¿verdad? Y después ver cómo lo vendemos, sino incluso empezar a vender sin tener aún el producto o el servicio, ¿verdad? Pero lo importante es empezar a probar si se vende. Si se vende o no. Exacto, entonces. A ver, jóvenes y no tan jóvenes. Sin lugar a usted lo ha escuchado aquí en el programa de Trascendencia Financiera N veces. Y si está recién sintonizando, ahora se lo está diciendo David en este caso. No necesita tener para vender. Hasta en formato de ex me salió, de tweet. Realmente usted puede comenzar a vender y cuando ya venda, ya tendrá un mejor problema. Pero si no tengo el producto, bien, pues ya tiene un lindo problema. Pero a veces queremos tener capital y yo lo he visto. Hipotecan casas, hipotecan hasta lo que no tienen. Y se anclan. Te hacen no ágiles. En algo que no has probado que funciona. Así es. O sea, estás embarcando tu futuro financiero completo en una idea, porque no es un negocio hasta que no está probado que se compra y se vende. Es más, usualmente lo que están haciendo es pensando en la oficina, en las sillas, en las computadoras, en las bodegas, y a lo mejor ni siquiera han probado la esencia del negocio y a lo mejor no tienen esa agilidad. Yo creo que agilidad es el tema. Y llegaste a este modelo de negocio llamemos de una forma empírica, porque no tenías capital, o lo pensaste primero vendo a ver cómo funciona. ¿Cómo fue que llegaste a ese modelo de negocio? Sí, realmente fue bien empírico y basado en una necesidad propia igual de conocimiento. Eso lo empecé todavía cuando estaba en la universidad. Yo quería leer libros físicos, ¿verdad? Tener el libro físico. Allá en la USAC, pues disfrutaba estar ahí en la biblioteca y me los llevaba y los leía. Pero yo también quería leer otros libros que no estaban ahí. Entonces, yo lo que empecé fue ir o mis proveedores en ese momento eran las librerías físicas tradicionales y yo compraba los libros a precio normal. Pero en esos tiempos yo vine y les subía una cantidad, que eran 100 quetzales. Entonces, si un libro ustedes lo miraban en esos tiempos, en una librería física a 100, yo lo daba a 200 en línea. Y con envío gratis y todas esas pruebas. Entonces, en ese tiempo, pues sí se vendía, ¿verdad? O sea, sí se lograba vender, a pesar de que en una tienda física estaba más barato. Porque no tenía el contacto directo con los proveedores o librerías. No sabía la existencia del lugar ni dónde lo podía encontrar, y ese era tu valor diferencial para el comprador. Sí, y algo muy importante. La facilidad. Algo muy importante y algo clave para Flies son los departamentos, ¿verdad? Porque librerías, pues sí, miramos 5 o 6 acá diferentes nombres de librerías en la capital, pero en los departamentos no, ¿verdad? Entonces nuestra muy... Nicho de mercado. Nicho de mercado. Exactamente. Entonces, por ejemplo, mucha gente en Huehuetenango lee. Es el tercer departamento con más ventas con nosotros. Entonces... ¿Pero cómo llegaste a eso?
¿Te diste cuenta por a dónde enviabas los libros? ¿Dónde podías enfocar tu esfuerzo de ventas? Sí, fue muy clave. O sea, realmente las plataformas de ads son bien importantes. ¿Plataformas de anuncios? De anuncios, así es. Entonces, nosotros siempre hemos publicado nos hemos dirigido a los departamentos, ¿verdad? Entonces, a que la publicidad se muestre en todo el país. Entonces, después, pues obviamente nos dábamos cuenta de las ventas y de los lugares a los que les mandamos, ¿verdad? Entonces, un público muy fuerte nuestro son los departamentos, ¿verdad? Porque ellos no tienen acceso a una librería como acá. Como lo tenemos nosotros, sí, pues. Era, llamemos, una escasez de alternativas a las cuales ustedes estaban aprovechando a poderles dar esa idea. Estamos que tenés un modelo en el cual inicias, que ahí fue donde inicias a vender libros porque te gustaba leer y viste una oportunidad de negocio en su momento y ibas a la librería a precio de público. Sí. Y ya luego mirabas a quién lo vendías, ¿digital o personalmente? Siempre ha sido físico, sí. Digital no. Perdón, me refiero, ¿vendías a Mario presencialmente o desde ahí iniciaste con mercadearlo digitalmente? Sí, toda la vida ha sido a través de canales digitales. Siempre ha sido el envío, ¿verdad? ¿Desde que iniciaste? Desde el inicio, sí, nunca ha sido físico el contacto. Entonces todo ha sido a través de... En ese tiempo solo de Facebook, de Instagram o de WhatsApp, pues poco a poco ya a través de la página web, ¿verdad? Pero todo ha sido siempre a través de anuncios de Facebook. Y porque te querías probar lo que habías aprendido, que nos contaste que llevabas esos cursos en el Transmetro y demás, ¿o qué fue lo que te motivó a entrar de lleno? De hecho, nosotros aquí en el programa, Mario, hemos tenido una serie completa de ventas en línea sí. Digital, pero vos lo estás practicando. Casi que fue un año de cómo poder exponenciar la parte digital en todo sentido. Pero contanos vos, que vos estás en las trincheras. En las trincheras. Sí, realmente igual fue fue consecuencia de una, digamos, de una escasez, si lo podemos decir así. Sí. Porque no teníamos lugar físico. Entonces siempre hemos... ¿Desde dónde vendías? ¿Desde tu casa? Desde mi casa. ¿En tu computadora de tu casa? Sí, incluso en algún restaurante, comida rápida, por ejemplo, donde había Wi-Fi. Exactamente, buscando donde había un Wi-Fi. Exactamente, buscando donde un Wi-Fi y ahí se empezaba uno a hacer seguimientos y todo. En eso sí nos hemos nosotros esforzado en buscar cómo se le vuelve a vender a un cliente. Si ya tenemos algo muy valioso en e-commerce es tener el correo y el número de teléfono. ¿Verdad? Incluso hay clientes, nosotros hacemos campañas de WhatsApp, por ejemplo, estar haciendo seguimientos y uno puede llegar a pensar, ya no les voy a mandar tanto porque van a pensar que los estoy hostigando. Pero en lugar de eso, ellos nos dicen, hola, hoy sí ya no me han enviado promoción, ¿verdad? Entonces, sí les gusta el seguimiento a los clientes. Y creo que depende también después de muchos productos y todo, y de qué se esté vendiendo, pero esa es otra cosita que hay que aprovechar mucho, los datos, ¿verdad? Los datos, el tener el WhatsApp y el correo es algo valiosísimo. Yo creo que con lo que estás mencionando, hay varias cosas que yo quiero rescatar. Una, lo que es, yo quiero tener la oficina, quiero tener el Wi-Fi, quiero tener, pues, ¿qué tenés a disposición? Pues bueno, un restaurante, un café donde hay un Wi-Fi y ahí se inicia y ahí se arranca. El poder tener desde temprano inicio del negocio, el tener bases. Yo con lo que vos estás mencionando, hay un tipo de producto que yo consumo con cierta regularidad y lo que me ha dado curiosidad es cómo me envían segmentado lo que ya se han dado cuenta que me gusta. Es decir, no sé si te sucede, y aprovecho a preguntarte en el caso de Flies Libros, si ves que una persona te compra solo de autodesarrollo, de llegar a decir, este nuevo de autodesarrollo le va a gustar, en lugar de mandarme uno de novela que quizás pueda no interesarme dentro de la promoción general. Yo lo resumo en que qué tan relevantes son tus campañas para los gustos que ya sabes de los clientes. Sí. Ya te lo pusimos complicado. Pues no es así, pero lo voy a empezar a hacer así. Sí, cabal. ¿Cómo lo haces el tema tenés
como todos tus clientes, como una base general, o la has ido segmentando? Sí. Bueno, eso es otra cuestión que fuimos aprendiendo también con el tiempo. Algo vital para las tiendas en línea debe ser tener la página web conectada con la publicidad, ¿verdad? Nosotros empezábamos colocando las bases de datos o el control de los pedidos en un Excel, pero eso estaba desconectado de la publicidad. Entonces, al nosotros tenerlo conectado, nosotros le estamos dando la información que necesitan las campañas para saber, bueno, estas personas están consumiendo tal cantidad, tal es su ticket y a qué categorías vienen. Entonces, nosotros usamos la plataforma Shopify, que esa es muy buena, y también es otra cuestión, ¿verdad? No atramparse de voy a hacer una página web desde cero, ¿verdad? Mejor hay que herramientas a una ya hechas, sí. Que ya esté, solo se paga, incluso uno puede empezar pagando $15, ¿verdad? Con una básica y ya, o sea, uno ya tiene la página web. Se conecta a las campañas de Meta Ads, por ejemplo, y es de empezar a probar y a vender. Entonces eso es algo que ahora ya se hace automático. Entonces ya las campañas, ellas mismas saben que si alguien compra autoayuda, les van a seguir promocionando de autoayuda, o si a alguien le gusta lo juvenil, le empieza a vender eso. Eso es de la parte desde los ads generales. Ya internamente nosotros tenemos otro tipo de procesos para hacer esas ventas cruzadas, ¿verdad? Entonces nosotros en el caso de los libros aprovechamos mucho cuando un libro tiene más volúmenes, ¿verdad? Entonces a todo el que compró el volumen 1 ya sabemos quiénes son y les vendemos el volumen 2, el volumen 3, ¿verdad? Entonces, o del mismo autor, de la misma, del mismo género. O algo que funciona con nosotros muchos es el efecto de la sorpresa, ¿verdad? Vendemos mucho el concepto de te va a llegar un libro o una caja o un kit sorpresa con un libro sorpresa. Entonces esas de las herramientas en donde estamos buscando diferenciarnos. ¿Y cómo te ha ido con esa? Sí, son los productos que más vendemos actualmente, y también nuestra suscripción. Entonces, ahí es donde estamos tratando ya de orientar todo las ventas, de siempre tener los libros que todos igual van a tener, pero también diferenciarlos a través de productos que estamos creando ya nosotros internamente. Es decir, que todo ese proceso lo tenés automatizado a través de, o es una función que te da Shopify. Sí, es todo. Hay que llegar a conectar ciertas herramientas. Es utilizar Shopify, utilizar Meta, utilizar los píxeles de Meta, utilizar también herramientas que integran herramientas con otras, ¿verdad? Es lo que nosotros utilizamos para tener eso más automatizado. Sí, de hecho estoy ingresando a tu página que es Fly. ¿Por qué me sale aquí? Flies, pero me sale decime si estoy bien, el dominio flygalactic.com. Sí. Ok, fliesgalactic.com, y efectivamente ahí tenés toda tu tienda en línea y tenés el Mystery Box, cabal, que me imagino que es lo que me estabas mencionando. Sí, correcto. Qué interesante. Vos entregas... Es de las herramientas más importantes que estamos empezando a hacer o a mejorar, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta también, por ejemplo, esa Mystery Box, fue un momento que la lanzamos y vimos que sí tenía potencial para vender más. Entonces ya poco a poco la hemos ido mejorando, les hemos ido cambiando ciertas cosas, pero es de las herramientas que estamos empezando a explorar ahorita. Y por suscripción también, que nos estabas contando, ¿verdad? Sí, también tenemos suscriptores que pagan una cantidad al mes y les llega un libro sorpresa al mes junto a un kit de lectura y un regalo sorpresa orientado siempre a los lectores, ¿verdad? Una lamparita de lectura, un separador de metal, entonces una funda de libros también, por ejemplo. Entonces ya nos dimos cuenta con el tiempo que los libros también se venden mucho por regalo. Entonces ya los libros se empiezan a hacer también un producto de regalo. O algo muy interesante que pasa con los libros juveniles es que el libro ya se vuelve ese disco de acetato que alguien quiere de una banda, ¿verdad? Aunque la escuche en Spotify, va a querer después para sentirse parte de eso. El apego emocional que puede tener con ese libro. Exactamente. Entonces hay muchos libros que empiezan en plataformas digitales como Wattpad, que es una plataforma donde cualquier persona puede subir una historia. En esa plataforma se vuelven virales, se vuelven famosos, las editoriales después ya los imprimen
y después todos los fans ya se saben la historia completa y de qué se trata. Y ellos adquieren el libro incluso con preventa, o sea, lo pagan ahorita y lo reciben en mayo, ¿verdad? Pero con tal de sentirse parte de eso, sentir tangible la historia, tener algo que represente que a ellos les gusta eso, por ejemplo. Entonces, ya los libros sí siguen teniendo su parte de que los compran o como que los coleccionables también. Exactamente, sí. Tal vez todo lo no ficción siempre sigue siendo con esa misma sensación de aprender y de sentir el libro, pero en la parte de ficción ya de cierta manera, el libro se está convirtiendo como en un artículo de pertenencia o también de regalo, de poder regalarle una experiencia a alguien más, ¿verdad? Sí, hombre, yo lo siento, Mario. Casi siempre que te regalo algo es un libro, sorry. ¿Y acaso es un problema? Pues vos dale, yo feliz. Sí, hombre, lo malo es que ya tenemos creo que más libros de los que podemos, creo que leer algún día completos. Ahorita pero... mi cola de libros pendientes de leer creo que ya llegó más de 10. Fácil. Sí. Fácil. Es que te comento que también aquí en el programa tenemos, como bien lo mencionó Mario, espacios de no solo de series, sino tenemos un espacio de inspiración, tenemos un espacio de refresh y un espacio de libro TF. Y eso de alguna forma nos obligaba a nosotros también a estar, de por sí nos gusta, pero no solo tener la lectura del libro, sino preparar los aprendizajes para compartirlos acá. Pregunta con la que quizás debía haber iniciado sobre el tema de esta empresa, porque ya no es un emprendimiento, ya es una empresa en la cual tienes personas trabajando a tu cargo y demás. ¿De dónde nace el libro, el de Flies? ¿Tiene alguna historia el nombre de la empresa? El nombre. Ya. Sí, también fue como consecuencia igual de estar evolucionando todo. Primero se llamaba Fly solo de volar, por ejemplo, Fly y Store. Después decidimos solamente acortarlo a Flies nada más. Y pues así quedó. No, eso pero sí no tiene mucha historia. Pero ¿te gustaba por volar? ¿O qué fue la idea? Sí, quizás lo empezamos como volar de entregar rápido, ¿verdad? Entonces como de poder entregarlo rápido y siempre desde un punto que como vamos a volar con tu libro. Sí, correcto. Ya. Entonces ya después pues solo lo volvimos más pequeño, ¿verdad? Y quedó como Flies. Viene pandemia, viene pandemia, que es como el punto de quiebre que, por lo que breve que nos has comentado ahora, lejos de ser algo que se cerró, en el caso específico de Flies, libros, al contrario, se incrementó, al punto que según nos decías que ya no podías ni siquiera, no estabas preparado para la cantidad de demanda. Contanos un poco qué pasó cuando entró pandemia. Sí, me acuerdo que fue el mes de mayo del 2020, donde de abril para mayo fue una diferencia muy grande a lo que estábamos preparados para manejar. Tuvimos, me recuerdo, muchas quejas porque mandamos libros equivocados, mandábamos libros mal. También las empresas de mensajería estaban en lo mismo, saturadas totalmente, llegaban muy tarde. Entonces también empezaron a haber problemas de, bueno, y ahora necesitamos entonces meter más publicidad, tener que meter un poquito más de dinero, ¿verdad? Entonces fueron de los primeros retos que tuvimos que hacer y reaccionar, ¿verdad? Entonces sí necesitamos a alguien en mensajes, a alguien que venga a hacer esto y todo, empaque. Entonces de ahí para acá siento yo que todo ha sido pues de cierta manera una presión grande, ¿verdad? Porque creció muy rápido y no estaba preparado para eso. Entonces, hemos ido aprendiendo bajo los inconvenientes que se han... ¿Flies lo arrancás vos? O sea, solito. ¿O estabas en sociedad con alguien? Sí, éramos 3 personas primero. Entonces, pues esos de los otros tipos de retos que se vinieron, ¿verdad? Entonces, nunca se pusieron... reglas claras, ¿verdad? Entonces, suena, Mario. ¿Verdad? Creo que eso es de lo más común que pasa, ¿verdad? Entonces todos estamos emocionados en el momento y en el principio sí todos trabajamos igual, todos hacemos lo mismo, pero llega un punto en donde empiezan a haber diferencias y ha sido de las cosas que pues me ha tocado también a aprender y a ordenar, ¿verdad? Aprender y ordenar. Aprender y ordenar, sí, y también con el equipo que se va contratando o que van llegando, pues también se tiene otro tipo de retos, ¿verdad? Pero es de lo que pues llega a tocar aprender bajo
mucha presión y problemas, digámoslo, ¿verdad? Aprendiendo bajo fuego. Bajo fuego. Entonces, como cuando decimos ser emprendedor, especialmente en algo como lo digital, es como estar cambiando una llanta en un carro que va a 100 kilómetros por hora. O sea, lo haces en el camino mientras vas en el proceso. ¿Y cómo? Pues. A saber, pero cambiar la llanta. Pues sí, si no se va a ir a chocar el carro. Entonces, ahí es donde tienes que volverte creativo. Exacto, sí. Eso. Vamos a hacer nuestra próxima pausa. Estamos conversando con David Carrillo de Flies Libros, en el cual nos está contando cómo arranca ya el proyecto, los desafíos que hay, ya no solo desde las sociedades donde no se dice nada, donde está claro. Me gustaría que dieras un consejo para los que están pensando emprender acompañados. ¿Qué consejo le darías en base a la experiencia que te tocó vivir? Y cómo ya cambiar también de un emprendedor a un empresario, donde ya es una empresa, donde ya tienes equipo trabajando, donde ya son otros números y otro tipo de dificultades, y todo pues de una forma rápida, expedita y a los 27 años. Pero bueno, mándanos un mensaje al más 502 59 19 05 42 y la historia que nos está contando de historia de vida, de emprendimiento de David le está haciendo interesante. Y si usted quiere saludarle también, es un buen momento para hacerlo mientras le dejamos con mensajes importantes para usted. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Queremos agradecerle el favor de su sintonía, más 502 59 19 05 42, la forma de comunicarse directamente con nosotros en esta oportunidad en un espacio de inspiración TF con David Carrillo de Flies Libros, donde estaba compartiendo cómo fue el tema del inicio de la empresa. Solo para que usted tenga una idea, recientemente a Flies Libros le dieron un premio especial, el cual se le otorga por la plataforma de e-commerce, en el cual se le da un premio por las primeras 10,000 órdenes. Esto fue recientemente en el 2024. Lo cual implica que ya no era vender, ¿cuánto eran? 2, 4, 5 libros a la semana, sino ya hacer una buena cantidad de órdenes de libros. Oiga bien, David no está produciendo ningún libro, no tiene un stock de libros y lo que tiene es una muy buena idea en la cual pues está proponiéndolo o facilitándolo o dando un valor agregado a lo que podríamos decir un negocio tradicional, bastante tradicional. Pero te dejé con una pregunta antes de ir a nuestra pausa. ¿Cuál sería un consejo que le darías a todos? Porque yo no sé si fue tu caso, Mario, pero en el caso mío también cuando son emprendimientos como que te da miedo hacerlo solo y querés, aquí decimos acuacharnos, ¿verdad? Pero queremos que nos acompañen 2, 3 personas y que tal vez puede ser buena idea, pero tal vez puede no serlo tanto si el emprendimiento tiene éxito. ¿Qué consejo le darías a aquel que quiere emprender, tomando en cuenta la experiencia que nos estabas platicando de cómo inició y no tener las cosas claras y alcances de cada uno de los que estaban involucrados? Sí, yo creo que es muy importante. Eso lo escuché en un podcast de otra emprendedora que decía que hay que hacer desde el principio las preguntas más incómodas, ¿verdad? Entonces, de decir, bueno, hay que establecer, y eso es algo que también yo con el tiempo aprendí, incluso con la operación interna de nosotros, es clave tener protocolos internos, ¿verdad? De cualquier tipo de cosa, ya sea entre los socios, entre los inconvenientes y errores que podemos tener en logística, ¿verdad? Todo establecerlo. ¿Qué pasa si uno de los socios, por ejemplo, ya no le gusta ir de lunes a viernes a trabajar por ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si uno de ellos se casa, ¿verdad? ¿Qué pasa si el otro se quiere ir del país? No sé, o sea, muchas cosas, todas esas cosas. ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Verdad? Entonces, y también ponernos y reconocer que somos humanos y venir y colocar en la mesa los principales o los más comunes inconvenientes que un humano normal, ¿verdad?, puede llegar a tener. Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de cosas? También acordar muy bien si va a ser un aporte económico, si va a ser un aporte de tiempo o de habilidades, o incluso, bueno, yo voy a poner mi tarjeta de crédito. Entonces, todo eso es muy importante definirlo bien, analizarlo
y hacer que todas las partes estén de acuerdo, ¿verdad? Porque eso fue lo que realmente quizás pasó con nosotros, que fue tan rápido el inicio de eso, que desde mayo para acá, o sea, Flies no ha parado ni un día. Entonces, igual los sábados y los domingos, en la noche, todo el tiempo. No hay horario. Estamos atendiendo, ¿verdad? Entonces, nunca hemos podido aquello de que a veces en una tienda física dice, bueno, vamos a cerrar 5 días por inventario. Por convivio. Cosas así, por convivio, ¿verdad? Nosotros no podemos, ni lo hemos hecho. Entonces, a veces por estar apagando esos fuegos diarios de ese incendio que empezó desde mayo, no nos percatamos, o yo en lo personal tampoco me senté a platicar eso con las personas con las que inicié. Entonces, sí se llega a roces, ¿verdad? Entonces de decir, mira, ya no estamos funcionando así, hay que hacer esto. Entonces empiezan a haber conflictos y realmente, como he estado muy dentro de toda la operación, pues yo me daba cuenta de otras cosas que a mí ya no me estaban pareciendo. Entonces yo lo expresaba. Y pues actualmente ya solo yo estoy a cargo de esto y ahí pues... Y creo que es lo correcto, David, porque al final a veces queremos por llevar bien la cosa, decimos, no vamos a hacer o no vamos a tener esas conversaciones difíciles. ¿Te recuerdas cuando tuvimos el programa de conversaciones difíciles, del libro de conversaciones difíciles? Sí. Y es mejor tenerlo. Incluso te voy a contar y les voy a contar a los amigos de Trascendencia Financiera una intimidad del programa. Como ustedes sabrán, yo tengo buen tiempo desde que se inició la dicha de tener el programa de Trascendencia Financiera, y Mario vino por algunas invitaciones, así como tenemos hoy a David, esporádicas, y después ya pusimos en la mesa la posibilidad de que Mario estuviera en el programa ya de una forma constante, fija, como un coanfitrión. Y había una pregunta seria: ¿qué pasa si tenemos diferencias de opinión? Mario, como lo menciono muchas veces, es mi amigo y coanfitrión, pero es primero mi amigo, segundo es coanfitrión, con una gran diferencia entre una cosa y otra. Y mi esposa, de hecho, no quería que yo invitara a Mario para ser parte del programa. Por eso mismo, tenía miedo de que hubiera un roce en la relación a consecuencia de estar en este espacio en conjunto. Y tuvimos esa conversación con Mario antes de iniciar. ¿Qué pasa si no nos llevamos bien? ¿Qué pasa si no tenemos una diferencia de opinión? Estamos anuentes a que la relación acabe en medio. O sea, que no es cómodo, ¿verdad? No es algo que, ¡ala, qué alegría de conversación! Pero era muy práctica y nos dejó las fronteras claras. Y eso ha sido, ¿qué? Ya hoy 5 años de que estamos... Vamos para el sexto ya. Para el 6º año. Lejos de tener, al contrario, fricción, nos ha hecho todavía incluso fortalecer amistad. Pero creo que eso es bien importante, esas conversaciones. Eso y lo que estás mencionando, o sea, es el concepto de decir, ¿qué trae uno sobre la mesa? ¿Cuáles son las reglas de este juego? ¿Y cuáles son las válvulas de salida si esto no funciona? Por la paz. Y por la paz. Inclusive, por ejemplo, parte de lo más difícil que tenemos con César es definir qué sí, qué no. ¿Verdad? O sea, más que el que sí es el que no. En temas que, si vamos a entrar en un tema política, por ejemplo, que sabemos que eso no le vamos a entrar a Trascendencia Financiera. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, ¿cualquier libro se puede vender en la tienda? Sí. Todo, cualquiera, no importa qué tema. No, sí. Ahí no sesgamos. No hay sesgo. Ahí se puede ir cualquier cosa... Sí. De política, En ese caso no hay un no. No hay un no, pero me si imagino que fue una discusión otros, que tenían que haber dicho si todo se vale, pues, a todas las zonas, a toda la región. Viene alguien y pide México, ¿se lo mandan? Actualmente no. Ok, entonces ahí es donde estás diciendo tus límites, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es importante que, amigo, amigas, con lo que nos está contando David, es que usted defina claramente. Mire, es mejor definir cuando no hay nada. Sí, después ya se vuelve. Ya después, o me equivoco, ya es más totalmente difícil. Mejor, ¿qué pasa si nos va muy mal? ¿Y qué nos pasa si nos va muy bien? Y usted diría, que muy bien, qué bueno que nos va a ir. También hay problemas si usted no tiene bien definido qué pasa si le va muy bien. ¿En qué momento, David, tomaste la decisión de expanderte a personas como empleados que te ayudaran? O sea, es decir, ya pasar de emprendedor a una empresa. A través también de la demanda que vino sola, ¿verdad? Ya no fue como, hoy se me antoja, ¿verdad? Sino que sí necesitamos a alguien en esta parte, ¿verdad? De alguien contestando mensajes, por ejemplo, que son las
son las, digamos, actividades que más nos importan a nosotros. Alguien que realice el empaque, alguien que atienda de un horario a otro horario, ¿verdad? Entonces, fue a través de la demanda. Como eso nos agarró de prisas, nos fuimos dando cuenta en esa evolución que sí necesitábamos ayuda, ¿verdad? Entonces, algo que también siento yo que nos ayudó bastante en ese arranque fue que siempre empezamos con la idea de no vamos a vender solo de 8 a 5, sino que siempre de hasta las 11 de la noche, incluso antes hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Que eso implica que vas a tener personas con turnos. Sí, con turnos. Y son decisiones comerciales. ¿Y quién supervisa a los que están en nocturno? ¿Y qué pasa cuando es un problema que ellos no pueden resolver? ¿Con quién van a ir? Así es. Correcto. Y me imagino que uno de los temas que tal vez te quería preguntar es, uno de los retos más grandes, a ver, una de las ventajas, pero retos más grandes que tenemos como emprendedores, y en el caso tuyo más exponenciado, es el concepto de dependencia de otras personas. O hablemos de proveedores de la cadena de valor. Mencionaste que tuviste reto con los que entregan los libros. ¿Cómo es que tienes esa relación para que no se te genere conflicto? Y es más, la pregunta puntual es, ¿qué has hecho con estas empresas para poder garantizar que tu propuesta de valor se mantenga hasta con externos? Sí, primero empezamos a ver muy bien cómo iba a ser también el trato ya con los proveedores, porque después, pues obviamente ya tuvimos proveedores directos, ya no era de que vendía más caro que las físicas, ¿verdad? Ajá. Entonces, desde ahí empezamos a darnos cuenta de eso. Yo siento que también junto a nosotros, estas empresas de mensajería han evolucionado de la misma manera. Fueron aprendiendo con ustedes también. Fueron aprendiendo bastante. Entonces, al día de hoy son muy óptimos, pero hubo un momento que no, ¿verdad? Incluso también había un reto de liquidez, ¿verdad? Porque con la parte de contraentrega en Guatemala, en esos tiempos, pues ahora ya sentimos que nuestros pagos de tarjeta de crédito, transferencias son mayores, pero antes era todavía el miedo de ¿será que sí me va a llegar el producto? Sí. Entonces el contraentrega era el principal. Entonces, de alguna u otra manera se tenía que invertir esa parte. Y si era muy tardada tu flujo de caja. El flujo, porque ellos sí se tardaban bastante. Ahora eso se acortó y todo y así. Pero siento que sí han ido mejorando al mismo camino que el comercio electrónico en Guatemala. Y ha tocado probar otra, tener la mitad de los pedidos con la otra. También de probar mensajeros internos nuestros. Y me imagino que inclusive van a haber algunos que tienen una fortaleza por su red en ciertas regiones, otros en otras regiones. Sí. O sea que es un prueba y error. Es un prueba y error, así es. Entonces incluso hemos tenido también mensajeros propios y hemos visto que no nos ha funcionado como queremos. Entonces volvemos a las empresas de mensajería y ha sido un prueba y error. Hemos probado 2 empresas, ¿verdad? Y pues ahora a través de otros acuerdos ya tenemos más directo el contacto con alguien, ¿verdad? Entonces ellos también como tienen más competencia, entonces también se han acercado más a nosotros, ya nos ponen me imagino un que asesor. También ustedes ya tienen el volumen para poder llegar a levantar y tocar la puerta y decirles, bueno, jóvenes, o sea, ya estamos moviendo tantos libros, o sea, pónganme atención. Sí, por ejemplo, eso es otra cosa. Por ejemplo, con los proveedores también ha pasado, ¿verdad? Que antes nosotros ir a traer el producto, ahora ellos ya no lo llevan, por ejemplo. Con también, tu propio carro, a ver si te caben las cajas. Sí, totalmente. Sí, y eso pasó mucho. Sí, igual con la empresa de mensajería también, ahora ya llega una persona a traer los paquetes. Antes teníamos que correr a las agencias y de vez en cuando pasa, ¿verdad? Por algún atraso, Pero es la excepción, no la norma, como era antes. Sí, y eso es lo que te digo, que a veces las personas ven solo el milagro, no el santo, dicen, o el milagro y no cómo Dios se movió. Porque, por ejemplo, a mí, cuando me dicen, es que ahorita ya tenemos un grupo para mantenimiento de jardines, o sea, la gente no sabía que a mí me tocaba estar un sábado a las 11 de la noche en un centro comercial colgados. Y... ¿Todavía no lo haces? Bueno, sí, pero solo a supervisar, pero ya no estoy yo físicamente. Ahí estás. Ah, sí. Ahí estás. Pero antes yo lo hacía. Sí, yo lo sé, ¿no? Y tus hijas llegaban en fin de semana a poner plantitas y todo el asunto. Mi hija pequeña hasta se golpeó la espalda por estar moviendo un andamio cuando estábamos haciendo mantenimiento. O sea, ese calibre nos quedamos. Pero bueno, ese es el concepto donde aquí pichamos, cachamos, corremos las bases, vamos a cobrar los hot dogs y venimos todavía a hacer las cuentas. O sea, sí. Porque me imagino que cuando vos estabas hablando, porque hablamos que antes comprabas precio público, luego fuiste con cada uno de los distribuidores a negociar que te dieran un precio especial
para que tu precio público fuera muy parecido, me imagino, al que yo podría ir a una librería a comprar. Sí, correcto. Sí, ha sido una evolución igual. En sí, la industria de los libros acá, siento yo que es muy colaborativa. Entonces, ya ha llegado el momento en donde a nosotros como tienda en línea, nos han llegado a ver ya los distribuidores, incluso librerías, no como competencia, sino como aliados. Por supuesto. Entonces ahora pues ya con las librerías físicas, ellos pues ya saben esta historia y todo. Entonces también somos con muchas de ellas aliados, ¿verdad? En vez de ser competencia, ellos miran una cualidad digital en nosotros y ellos en los productos. Entonces eso Pues Es un complemento. vendedores. Es un complemento. Sí, es o sea, para todas esas empresas que no quieren desarrollar toda su plataforma en línea. Ustedes son pues, la mezcla perfecta, pues. O incluso teniéndola, porque me imagino que muchos de los que te distribuyen han de tener sus propias plataformas en línea, pero no les estás quitando el negocio, le estás ampliando el negocio de lo que ellos están vendiendo. Es más, Sí, te diría de correcto. que son ventas que de otra forma no tendrían. Seguro. Entonces, para ellos es hasta cierto un tema de una venta marginal. Exactamente, sí. Ya ver, ya te cachamos el modelo. Ah, Que no lo vamos a hacer. No lo Escúchame. vamos a hacer. No. Replicalo, papá. Ah, no. Es que por eso, mire, amigo y amiga que nos está escuchando, ¿qué queremos decirle con esto? Tal vez arrancó fuerte la entrevista con David. No tiene que inventar agua azucarada. Es una venta de libros. Es decir, No hay nada ahí mágico. no hay, exacto. Pero es que las empresas ya tienen su propia tienda en línea. ¡Qué bueno! Felicidades. O sea, felicidades. Significa que todavía hay algo más que pueda hacer, una variable que pueda hacer. Y eso es lo que ha hecho crecer, llamemos, de un negocio convencional a ser un negocio que hoy por hoy es una empresa que está dando trabajo a varias personas y cada vez expandiéndose más. Es decir, no hay pretexto, como lo dijo, ¿te recordás? Nos lo dijo Marjorie de Aparicio, nos dijo, el no puedo es una forma de decir no quiero. Eso se me quedó grabado. Así que tenga cuidado cuando usted diga no puedo, si la realidad no es que usted no quiere. Así que bueno, David, nos estás contando cómo ha sido toda esta evolución de los libros, cómo lo hiciste, tu página web, lo que son los anuncios. Contanos un poco la importancia de las redes sociales para tu empresa. Sí, siento que es de lo que más nos ha funcionado, que es nosotros como Flies, nuestra mayoría de clientes es juvenil, ¿verdad? Es un público juvenil, principalmente femenino, pero hemos llegado a conectar con esa audiencia a través de también la estrategia de contenidos, de cómo nos comunicamos con ellos, porque también en el sector de librerías, quizás todas han sido, sus públicos están dirigidos a público más adulto, ¿verdad? Entonces, Te están viendo vos. Yo soy jovencito, que está en mente vos. Ruco, chavo, ya te Solo dije. porque tengo más canas me está haciendo bullying aquí el joven, porque si ya no... como tres ahí. Ya, sí, ya me conteo, ¿eh? Ah, vaya. Entonces creo que esa fue también otra variable de comunicación que logramos aprovechar, ¿verdad? Entonces nosotros les hablamos a esos lectores jóvenes a través de memes, a través de memes en video, de llegar quizás a decir una cierta irreverencia, ¿verdad? Uh-huh. Que quizás las otras marcas no se atreven, ¿verdad? Pero es porque ellos ya por su tienen marca. cuidan por su marca. supuesto. Entonces, eso ahí también es un nicho de mercado, ¿te das cuenta? Sí. Al que ellos dicen, enhorabuena que se lo venda David, pero yo no lo puedo vender así. Exactamente. Eso es a como ellos han llegado a pensar Pero también. Y vernos llegaron como a aliado. tener un modelo Qué de madurez genial. de su modelo de negocio, de saber en cuál es le llaman core business, ¿verdad? Su negocio principal y cómo, ahora, así como le hablábamos de las empresas que hacen la distribución, ellos pueden delegar en David y su equipo ese tipo de tareas que de otra forma lo hubieran hecho Ellos de no forma pueden. ineficiente y posiblemente más cara. Y si la hacen, ahuyentan a su consumidor principal. Es que hasta lo confunden. Sí. O sos en línea o en presencial. O me estás hablando, vos vas a una librería, vos querés un formato de librería más serio, agradable, hasta un tipo de música en el cual si lo cambias así, como dirías vos, hasta ligeramente irreverente,
decís, esto no me gusta. Y tal vez ahuyentas a alguien que no hay por qué ahuyentarlo, que David atienda a ese mercado y vos te quedas con el tuyo y te core suman. business, tu negocio principal. Ajá. Correcto. Entonces, y lo has hecho a través de esa generación en redes. ¿Alguna red particular tomando en cuenta tu mercado? Sí, Instagram es nuestra principal red social. ¿Porque creerías que mucho del mercado joven está allí o porque los que leen jóvenes están ahí? ¿Cómo llegó? Lo que me interesaría ver es cuál fue tu criterio para establecer que esa era la mejor red social para ustedes. Sí, siento yo en entender, por ejemplo, que las personas van a entrar a las redes sociales a despejar la mente, ¿verdad? Entonces, pasa muchas veces que es muy común ver que alguien pregunte precio y tal vez el precio está ahí, pero eso es normal porque las personas Sí, entran a las redes. No leen. Sí. Y es o sea, que sí leen el libro, sí, pero no leen pero no leen las posteos. redes, sí. Sí, porque se predisponen a que si van a leer un libro, por ejemplo, están enfocadas en eso, ¿verdad? Uh-huh. Pero las personas o nosotros nos conectamos a las redes sociales a apagar el cerebro, ¿verdad? Entonces dejamos de percibir todo ese lado lógico y pues nosotros nos conectamos para ver algo que nos divierta, que nos entretenga, que nos haga sentir identificados con algo. Entonces nuestros contenidos a eso es que los hemos orientado, a volverlo algo, una palabra que aprendí de Jorge, que es cómo voy a hacer un contenido compartible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hemos querido orientar, ¿verdad? Entonces, que se sientan identificados y no en darles el contenido y que diga, cómprenme, aquí está el precio, cómprenme. Para eso utilizamos, sí, las campañas directas para ventas, pero todo el contenido orgánico lo tratamos de generar para que sea compartible, para que se sientan identificados, para que se rían, para que se lo pasen a un amigo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y siento que nos ha ayudado bastante a conectar con esa audiencia joven a través de Instagram, que es la que nos da los formatos que nos han ayudado más. Por ejemplo, los reels, los carruseles, las historias. Las historias son muy mágicas porque a través de ellas, aunque no estemos vendiendo directamente, generan ventas también y son ventas sin costo de adquisición, ¿verdad? Entonces, es muy importante generar eso. También realmente las redes sociales son la carta de presentación. Nos hemos abierto también muchas puertas con los proveedores, con proveedores de mensajería, por nuestra red social, por ver los seguidores que tenemos. Eso también es un símbolo de confianza para los clientes, para los proveedores y para todo el entorno, ¿verdad? Entonces, trabajar muy bien las redes sociales realmente sí sirve. Y pensarlas en que el cliente en el que el usuario lo va a querer compartir, ¿verdad? No hay que saturar todo lleno de no hay que abrumar. No hay que abrumar de ventas. Y también incluso ya ni utilizar tantos diseños, ¿verdad? Que todo el feed sea diseños, ¿no? Un video entre más casero y más normal se vea, más muchas veces va a conectar. Mejor efecto. Va a conectar, ¿verdad? Entonces también quitarse esa idea de que mi marca se tiene que ver intacta, bonita y todo. No, hay que pensar. A veces es mejor ejecutado que perfecto. Sí, y que sea enfocado en el cliente y que él lo quiera compartir. No sé que estás con un nuevo proyecto, hasta donde puedas y quieras mencionar. Creo que un app es el siguiente proyecto. Que nos puedas contar hasta dónde. ¿Y cuál es el futuro de Flies? Sí. Sí, nosotros, bueno, en este tiempo que he ido aprendiendo todo esto, ¿verdad? Estoy muy consciente que, bueno, claro que el libro Hábitos Atómicos, por ejemplo, ese lo pueden conseguir en cualquier librería, en Amazon y todo, y ahí está el gran océano rojo, ¿verdad? Entonces, estamos ya pensando en cómo encontrar otras variables, otras debilidades del mercado donde nos podemos ir colando, ¿verdad? Donde he visto que empieza a funcionar son con los conceptos diferentes que estamos metiendo. Por ejemplo, las Mystery Box, que nosotros les llamamos Galactic Box. Es una caja que ya es un regalo armado, ya hecho, con un kit de lectura, notas adhesivas, separadores, regalos para lectores y un libro sorpresa. Eso vimos que funcionó. Por ahí nos tenemos que ir, ¿verdad? Empezar a crear productos únicos que solo puedan conseguir con nosotros, ¿verdad? Entonces, también tenemos un producto que se llama 100 citas tú y yo, que es un álbum. Es una idea que en PDF pueden encontrar ustedes en todos lados en internet, pero consiste la idea en dar 100 ideas de citas que se pueden vivir en pareja, ¿verdad? Entonces, la cita 1 dice ir a la antigua, la cita 2 ir a un restaurante, la cita 3 es una idea bien simple
que nosotros la estamos adaptando a nosotros y que también la estamos empezando a vender. Nice. Empezando a crear productos únicos nuestros, ¿verdad? Bajo nuestra marca y bajo nuestras plataformas, ¿verdad? Otra herramienta de crecimiento que estamos empezando a probar es lo de la aplicación, ¿verdad? Entonces esa aplicación ya conlleva servicios. Una es la acumulación de puntos, empezando a gamificar un poquito más a nuestros clientes, ¿verdad? Un programa de lealtad, y como nosotros somos tenemos el canal digital, entonces no va a ser a través de una tarjetita, sino a través de la aplicación, ¿verdad? Entonces cada venta les va a ir sumando puntos que después pueden canjear igual en Flies. Y también empezando a probar otro tipo de servicios, como nos dimos cuenta también que hay muchas personas que quieren leer el libro, pero lo quieren devolver y no quieren gastar tanto dinero. Entonces vamos a empezar a probar ya también los libros en alquiler. ¿Sí? A través también de la aplicación. Lleva un poco de reto de logística, sujeto a probarlo, ¿verdad? Y también vimos otra parte en donde queremos crecer, es en la parte de libros usados, ¿verdad? Hay muchas personas que también están buscando libros, y eso nos damos cuenta a través de los datos, de todas las consultas de libros que marcamos como que les decimos a los clientes que están agotados, ¿verdad? Y tenemos una infinidad de libros que no están en los proveedores locales, que tampoco están en los proveedores de afuera, que muchas veces son libros de académicos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos observando también otra oportunidad de negocio, de darle una segunda vida a esos libros usados, ¿verdad? Entonces, la visión de Flies no es después voy a vender más productos y volverme un Amazon, por ejemplo, sino es volverme el más especialista en el sector editorial, ¿verdad? El sector de los libros. Entonces, por ahí es donde... Y crear productos y servicios únicos que van a poder conseguir solo con nosotros. Te voy a contar una anécdota personal rápida, y es que yo, pues obviamente toda mi vida he coleccionado todos mis libros, desde los libros de texto hasta los libros. A mí me gusta, como has escuchado con César, leer mucho. Y hace poco he tomado la decisión que quiero desprenderme del 90% de mi librería, porque, o sea, más que el hecho de que algún día voy a ver la referencia del libro, es mentira, o sea, no lo hacemos, pero más que eso, es que siento que ya llega un punto donde no tengo espacio para poder comprar más libros porque tengo todas mis libreras completas. Entonces, ese concepto de poder tener libros en alquiler, o libros, mejor dicho, usados, te digo, por lo menos si no, yo te voy a dar una gran cantidad de libros si querés. Excelente, muy buena noticia. Y te voy a decir algo, suponete que tenés un libro subrayado y yo compro ese libro usado. Para mí ya tiene un valor agregado, lejos de decir, ya viene... rayado. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Por qué le llamó la atención? Tal vez yo no le puse atención. O sea, de alguna forma te da hasta un extra, que quizás no te lo da un libro nuevo donde vos tenés que descubrirlo todo. Pero bueno, qué genial estuvo la conversación. Así de rápido se va el tiempo. Sí. Pero así estuvo de rápido, David. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, y desde ya les decimos que puedan buscar la página web, la voy a decir nuevamente, fliesgalactic.com. Gracias, David, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, también muy contento de platicar, y saludos a toda su audiencia. Así es, Mario, llegamos al final. Muchísimas gracias, amigos. Ver oportunidades, hacer prototipos, probarlos, ser flexibles, ser ágil. Si se dan cuenta, muchos de nuestros invitados en Inspiración TF les dan mensajes claves, claros, que pueden aplicar. Pero lo más importante, la persistencia y la pasión por una diferencia, y no solo pelear por lo mismo. Y probar, ¿verdad? De ese permiso de probar. Como dice, salga de la idea y ponga las manos a la obra. Así que queremos agradecerle el favor de su audiencia en nombre de nuestro invitado especial, David Carrillo, mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.